Mysterium Liberationis para el presente. Vamos a dar inicio a este seminario recordando que este seminario está siendo organizado por el Grupo de Investigación Desarrollo Humano e Iglesia, adscrito al Departamento de Teología de la PUC, y además también está organizado por el Instituto Bartolomé de las Casas y la Conferencia de Religiosos del Perú. Les damos la bienvenida nuevamente a esta segunda sesión en la cual reflexionaremos sobre el método de la teología de la liberación, este texto de Claude Bisboff, que está en el documento que estamos reflexionando durante estas 9 sesiones. En la clase o la sesión anterior se estuvo trabajando sobre la historia de la teología de la liberación en el siglo XX y XXI y cómo es que esta la podemos también recontextualizar en nuestro tiempo, ¿no? Recordándole solamente la estructura ya para darle paso a Marco. Marco va a tener 20 minutos, que nos va a hacer una síntesis del texto. Después de allí habrán 20 minutos de diálogo con ustedes, con los que están participando en esta sesión. Después del diálogo, yo iré indicando en qué momento tomamos 5 minutos de descanso y retomamos nuevamente desde la presentación de Marco de la relectura del texto para el presente y nuevamente la participación de ustedes. Y con eso cerramos nuestra sesión el día de hoy. Entonces, sin nada más, pues yo voy a darle paso a Marco y también levantaré la mano cuando ya sea el momento y él vaya tomando también sus espacios y sus tiempos. Muchas gracias. Adelante, Marco. Muchas gracias, Yeshira, por la presentación. Eh, Voy a entonces a tratar de primero ponerme en los tiempos delimitados y luego tener como un hilo articulador con un texto que he preparado sintetizando un capítulo que es particularmente amplio y particularmente importante además, ¿no? Porque tiene que ver con el método y tiene que ver con, más que el contenido, digamos, cómo el quehacer de la teología de liberación se aproxima a esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Lo cual permite tener lineamientos para acercarse a esta opción concreta. Y para eso entonces yo voy a compartirles pantalla para que me acompañen a remirar el texto que ya todos hemos leído y si no lo hemos leído, aquí también igual están las ideas. De eso se trata este primer momento, ¿no? Entonces yo voy a pasar a leerlo y junto con ustedes luego podemos discutirlo con más claridad. Eh, el texto me parece que ubica dos puntos claves, una dimensión epistemológica y otra dimensión del método. Entonces, yo he estructurado este capítulo a la luz, evidentemente, del texto de Clodovil Boff, que es el hermano en realidad de Leonardo Boff, que propone aclarar la metodología de la teología de la liberación, recorriendo tres momentos. El primero, vamos a enfatizar en las 5 tesis que aparecen en el texto. Hay 5 tesis que son claves. Vamos a mirar de qué tratan. Un segundo momento, vamos a presentar 3 puntos de partida o 3 puntos de vista para construir las teologías de la liberación de manera integral, ¿no? Vamos a decir como puntos epistémicos distintos, ¿no? Depende del nivel o función o identidad que tenemos. Y un tercer momento, vamos a centrarnos ya específicamente en el método para mirar estos 3 pasos que en realidad me parece que son 4. Yo aquí los he puesto como 4 para mirarlos, a ver qué opinan ustedes igual en sus propias lecturas y conversar y discutir conjuntamente. Entonces, finalmente se desarrollará el método mirando un poco estos 3 momentos que he dispuesto para el día de hoy. Entonces, empiezo. Las 5 tesis epistémicas de la teología de la liberación. Boff propone que retomemos 5 tesis que fundamentan epistemológicamente la teología de la liberación, que ahora estamos intentando decir que son las teologías de la liberación con cierta intencionalidad además. En ese sentido, esta sección se dedicará a acentuar desde una lectura
totalmente intencional, un giro epistémico que sienta, digamos, o siente las bases para el horizonte en América Latina. Por ello, el autor propone que la teología de la liberación o las teologías son algo así como una continuidad y ruptura con la teología clásica, pero al mismo tiempo que es una especie de forma nueva de hacer teología. Esto permite pensar en una especie de continuidad más que de ruptura, que es algo que me parece que se propone hacer el autor, ¿no? A veces hemos pensado que la teología de liberación es otra cosa respecto a la tradición. El autor nos está insistiendo en que más bien hay una continuidad de novedad, ¿no? Continuidad y novedad. Vayamos con estas entonces 5 tesis para sentar primero las bases. Perdón, nomás que estoy aquí dándole permiso a cada una de las personas que van entrando, entonces tengo que estar atento también. Ya. La primera tesis. Siguiendo al autor, la primera tesis es que la teología de la liberación es en principio una teología integral, ¿no? Ese es una primer punto. En ese sentido, al mismo tiempo que es particular porque se dedica a lo específico, también es una perspectiva global. Por un lado, global porque abarca la integralidad de los tópicos como una teología fundamental, que es un poco el propósito además de todo este compilado de textos dentro de Mysterium Liberationis, ¿no? O sea, es decir, no solamente es una opción pastoral o una opción sistemática o una opción moral, sino es una opción fundamental, ¿no? Abarca todo el quehacer teológico. Y también particular porque se refiere a la liberación concreta de los oprimidos. Entonces, este balance es la primera tesis. Para Boff, entonces, la teología de liberación es materialmente global y formalmente particular, ¿no? Luego podemos discutirlo más concretamente, pero esa es una primera formulación. La segunda formulación, siguiendo al autor, es que sostiene que la teología de la liberación tiene dos ópticas, y además en ese mismo orden, ¿no? La primera óptica es una óptica totalmente positiva y la segunda óptica es una óptica de opción por los pobres. Entonces, en el primer caso, que es el primer estadio, según Boff, la óptica positiva significa poner en primer lugar el plano de la salvación, ¿no? Es decir, esta fe que es totalmente objetiva, que tiene que ver con la palabra revelada, tiene que ver con la revelación de Dios. Ese es el primer acto, ¿no? Y en el segundo caso, la óptica de los pobres más bien se presenta, perdón, estoy emitiendo aquí, se presenta como una óptica más bien subjetiva porque es el sujeto que recibe esa revelación de Dios y que toma partido evidentemente en favor de los vulnerables. Entonces, esta segunda formulación o segunda tesis supone un doble momento, pero el primer momento y el fundacional es la revelación de Dios y la salvación. Y el segundo momento es esa opción de recibir la salvación y hacerla concreta hacia los vulnerables, ¿no? Es como un doble movimiento en estos dos pasos que menciono. La tercera tesis refiere que la teología de la liberación responde a una nueva etapa de la historia. Y como tal, como una nueva etapa de la historia, la teología de la liberación es no solo necesaria, sino también es epocal. En ese sentido, no solamente, no, digamos, no se refiere solamente a un momento concreto, específico que pasará, sino que es un momento de época, justamente por las dimensiones de la desigualdad que estamos viviendo como país y como continente. Ella significa entonces que la teología se ocupa en tres niveles. Un primer nivel, el nivel histórico, luego el nivel personal, pero también el nivel escatológico o de salvación. Por ello es relevante recordar, y aquí yo cito la página 85, que el cristianismo para el autor no es solo transformación social, como se solía acusar a la teología de la liberación, ¿no? Que solamente se piensa en lo material y en lo estructural y se olvida de la salvación. Ya hemos dicho aquí que de eso no se trata, sino también es una conversión individual y de resurrección de quienes son hoy vulnerables, ¿no? Que hoy son los olvidados de la historia, diríamos. Entonces, esa sería de la tercera tesis que es importante recordar, ¿no? Como un tercer ladrillo. La cuarta tesis es
proponer que la teología de la liberación conecta la liberación ético-política con la liberación soteriológica. Esta cuarta formulación supone que el concepto de liberación designa, en primer lugar, una liberación social, porque se trata de enfrentar los problemas, digamos, de desigualdad contemporáneos, pero al mismo tiempo es una liberación abierta y trascendente, es decir, no se trata de resolver problemas concretos para soluciones inmediatas o históricas meramente, sino que son proyectos trascendentales, ¿no? Pues tiene que ver con Dios y la revelación de Dios es justamente inacabada, supera lo concreto y lo real. Esto es importante porque nuevamente creo que se va aclarando un poco de qué trata la teología de liberación y que tiene que ver con, también con lo trascendente, ¿no? Algo que también se le acusaba mucho como un problema en esta perspectiva. Entonces, lo que sí es importante aquí decir es que mientras que el magisterio, vamos a decir, la doctrina social de la iglesia o la enseñanza social de la iglesia, partía de la liberación del pecado para la liberación de las personas, la teología de la liberación más bien parte de la liberación de las personas para la liberación soteriológica o del pecado. ¿No? Un poco hay una especie de inversión. Lo que va a insistir aquí el autor, brevemente lo digo, es que al poner los pies en la realidad concreta y luego apuntar al proceso de liberación trascendental, lo que genera es una especie de eh, eh, un punto de partida situacional que permite una apertura, digamos, más plural, ¿no? Que no se remite solamente a una sola historia, sino a diversas formas de procesos de liberación de las personas. Y la quinta formulación que nos advierte el autor sostiene que la teología de la liberación es una continuidad, complementariedad y profundización de la tradición, ¿no? Así comenzábamos, ¿no? No se trata de romper la tradición, sino de profundizarla y complementarla. Y la teología de la liberación, digamos que el ímpetu para Boff tiene que ver con ese corte. Esta complementariedad entonces enfatiza por lo menos tres elementos que aportan y hace específica también a la teología de la liberación. Uno, la teología se construye a partir del oprimido, ¿no? De la persona vulnerable, de la persona herida, de la persona que ha sido discriminada o violentada. Dos, la teología utiliza un lenguaje concreto, un patos, o en ese sentido lo termina generando como un carácter profético, pero ojo, concreto y el patos en el centro, es decir, esta emotividad, esta sensibilidad, estas emociones que tiene el sujeto también, ¿no? Y tres, la teología está dirigida a la praxis y a la transformación, que como ya hemos dicho, no tiene que ver con una transformación meramente histórica, sino que también es trascendente. Por todo lo anterior, para terminar con esta primera sección, todo quehacer teológico entonces liberador debe partir desde los pobres y no desde marcos teóricos preestablecidos, aun si estos hablen y defiendan a los más vulnerables, ¿no? Es decir, cuidado con esos discursos de opción preferencial por los pobres como una etiqueta, ¿no? Eso es un poco lo que nos está advirtiendo el autor. Partamos de la realidad para volver a la misma realidad pensando en lo trascendente. De ahí se desprende que cualquier teoría es insuficiente ante la primacía de la realidad, ¿no? Bien, esto es meramente introductorio, pero me parece importante porque marca como los fundamentos de lo que vamos a ir trabajando a continuación. Ahora vayamos a un segundo momento que tiene que ver con los tres puntos de enunciación de la teología de la liberación. Para Clodovis Boff, la teología de la liberación posee tres planos de reflexión teológica, donde todos los que estamos aquí presentes me parece que pertenecemos a alguna de ellas. Una, los teólogos de la liberación profesionales, como lo menciona el autor. Dos, los teólogos de la liberación pastorales. Y tres, los teólogos de la liberación populares. Tres niveles. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo el autor. Sin embargo, aunque los puntos de enunciación sean diferentes, insiste, y aquí por eso lo cito,
una misma inspiración existe de fondo en los tres puntos de enunciación. Es que los une una transformación de la historia. Eso es clave en cualquiera de los tres niveles. Vayamos al primer caso. El teólogo de la liberación profesional propone un trabajo elaborado y riguroso, sistemático diríamos. Este planteamiento es de tipo científico, metódico, sistemático. Pensemos en las personas que están investigando, en los espacios universitarios, etcétera. Suele desarrollarse en los institutos teológicos, seminarios, socializarse en espacios de congresos universitarios, etcétera. Suelen ser también profesores, investigadores, peritos, con tópicos muy específicos, ¿no? Y exponen sus resultados en conferencias, en las aulas de clase, incluso en espacios de asesoría. Finalmente, este primer punto de enunciación tiende a escribir artículos, libros, publicaciones que permanecen en el tiempo como contribución al horizonte de los espacios intelectuales. Es muy interesante porque no está diciendo que la persona que se dedica a la academia no puede hacer teología de la liberación, sino está diciendo que también lo puede hacer, pero ojo, ahora vamos a ver más adelante que hay cosas y condiciones irrenunciables, ¿no? Pero eso es un primer punto de enunciación. En segundo lugar, el teólogo de la liberación también tiene el punto de partida pastoral, donde aquí se elabora un trabajo más orgánico que el primero y que tiene una relación más estrecha y vínculo con la praxis. Su estrategia de acción es concreta, profética y propulsora mediante el método ver, juzgar y actuar, ¿no? Esto es como un punto de referencia dentro de este segundo punto de enunciación. Estos teólogos desempeñan su labor en institutos pastorales, en centros de formación pastoral y asumen decisiones totalmente importantes para el destino de las iglesias en las asambleas eclesiales, por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar en el sino de la sinodalidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? El impacto se muestra en la generación de pastores, agentes pastorales, religiosas, religiosos, docentes, profesores de colegios, seglares, etcétera, ¿no? Acá hay muchos, aquí en esta sesión, ¿no? De siguiendo a Boff, ¿no? Diríamos que ustedes serían este segundo punto de enunciación, ¿no? El impacto se muestra en la generación de pastores, agentes pastorales, religiosos y religiosas seglares, en perspectivas tanto a mediano como a largo plazo. Ellas y ellos discuten la doctrina eclesial, dialogan sobre el Evangelio y también emiten documentos pastorales en términos generales, regionales y también locales para sus modos y comunidades en términos pedagógicos, ¿no? Y una especie de construcción intelectual y práctica a la vez, ¿no? El tercer punto de enunciación, nos dice Boff, se encuentra más bien en los teólogos de la liberación populares, ¿no? Comunidades de base, diríamos. La labor de estos teólogos, nos dice, es más difusa, capilar y espontánea. Hay una especie de creatividad constante porque se desarrolla en espacios liminales, o sea, en los bordes, ¿no? En el tránsito entre lo institucional y lo plural, diríamos. Comparten su quehacer desde la fe mediante formas orales, gestuales, sacramentos, y confrontan el evangelio con su propia vida, ¿no? Ello permite por eso una creatividad superior en diferentes niveles teológicos que los dos anteriores muchas veces. Los lugares por eso donde se desarrollan son los círculos, por ejemplo, para leer la Biblia, las comunidades eclesiales de base, las comunidades donde el Evangelio está presente, etcétera. Los espacios más representativos aquí son, por ejemplo, los cursos de entrenamiento que reciben o comparten en sus propias comunidades de base o impulsos de coordinadores de grupo, por ejemplo. Estos teólogos producen comentarios del Evangelio, celebraciones comunitarias e incluso performance sobre la fe vivida. Solo para terminar con esta segunda sección, lo que nos dice Boff es que aunque existan tres distinciones, o sea, una distinción en tres tipos, la articulación siempre está conectada en estos tres puntos de enunciación.
de cuatro maneras. Primero, primera conexión. Todos ellos, o sea, los tres, tienen una reflexión constante sobre la realidad histórica, tanto en la academia como en la pastoral, como en los espacios populares. Segundo, el quehacer de una reflexión teológica integrada e integradora, es decir, siempre mirando la colectividad en la vida cotidiana, incluso en los espacios académicos mirando la realidad. Tercero, las formas orales y simbólicas y pastorales, que todos integran, ¿no? En los espacios del lenguaje, los ritos, los sacramentos, etcétera. Y finalmente, la actuación concreta, digamos, de los teólogos. O sea, lo que está diciendo el autor es que en cada uno de estos tres espacios estamos hablando de teólogos y de teólogas, ¿no? No es que los teólogos están en la academia y no en los espacios populares, o solamente en lo pastoral y no en los espacios populares. O sea, Bofke deja claro que son tres niveles de hacer teología. ¿Sí? Esto es muy importante. Y para terminar, Yeshira, tú me dices con el tiempo, para, si no para acelerar rápidamente, Estamos a pero 2 minutos, Marco, estamos a ya, 2 minutos. perfecto. Dame 2 minutos más. Para terminar entonces, el método, que en realidad es yo lo he hecho muy concreto para recordarles nada más lo que ustedes han leído. Finalmente, el autor propone recuperar el método de la teología y la liberación. Para ello propone tres pasos, pero yo digo que son cuatro, digamos, mi interpretación, porque el primero, que no me parece menos fundamental, lo llama el momento previo. El segundo es la mediación socioanalítica. El tercero es la mediación hermenéutica. Y el cuarto, la mediación práctica. Sí, eso es un poco el panorama que está planteando Boff. Aunque estos pasos estén en estrecha relación con el método ver, juzgar, actuar, como es notorio, ¿cierto? El autor propone rasgos particulares de la teología de la liberación que son propios de la opción preferencial por los pobres. Y para eso yo tengo tres puntos nada más. En primer lugar, el momento previo como expresión del acto primero, ¿no? Este paso también se le llama momento preteológico y consiste en conectar la práctica concreta de la fe en primera instancia y de esa manera se le llama por eso acto primero para que luego venga este acto segundo de reflexión sobre esa práctica. Por ello, este primer acto es el primer acto liberador para Boff, que está inmerso en el mundo de los oprimidos y olvidados de la historia. Por ello, antes de realizar los tres pasos posteriores, debemos recordar que, y aquí cito, si uno pretende hacer teología de la liberación adecuadamente, es preciso que se disponga a pasar por el examen preliminar en una unión con los pobres. Solo después de haberse sentado en los bancos de los humildes, estará en condiciones de entrar en la escuela de los doctores. ¿No? Queda clarísimo cómo es el asunto, ¿no? En segundo lugar, se despliega la mediación socioanalítica. Este componente supone el análisis de la realidad de la injusticia. Por ello, antes que el teólogo se pregunte sobre la opresión desde los ojos de Dios, debe entender qué ha ocurrido en realidad. Y por ello, el teólogo debe servirse de diferentes comprensiones sociológicas y analíticas, que develen finalmente las diferentes formas de opresión en el mundo. En este itinerario debe entenderse y enfrentarse las interpretaciones, por ejemplo, empiristas, que según el autor olvidan el aspecto estructural, o funcionalistas, que también ponen el acento en que mayor progreso, por derivado, habrá menos pobreza, cosa que el autor dice eso es incorrecto. Para abrir entonces paso más bien a formas que él llama dialécticas de interpretación, que pongan en el foco un sistema social totalmente alternativo al cual nosotros vivimos. Pero esta mirada dialéctica sobre, digamos, podrá ser posible solo reconociendo el legado de la historia de explotación y los límites y las posibilidades, incluso que el marxismo como método interpretativo tiene. En ese sentido, la amplitud de la concepción del pobre, la pobreza, para concretar con las diferentes dimensiones de la realidad,
debe nacer de la experiencia de la pobreza y no del método o de una especie de marco interpretativo marxiano meramente. En tercer lugar, se construye la mediación hermenéutica. Después de conocer la realidad desde las perspectivas que más aportan para detectar los espacios de opresión, como hemos mencionado, ahora lo que toca es desarrollar una relectura a la luz de la fe. Para realizar esta relectura hermenéutica se debe incorporar la lectura desde los oprimidos del texto bíblico. Y aquí apunto solo cuatro acentos. El primero, la primacía de la aplicación sobre la explicación, o sea, vamos a decir, cuidado con la neutralidad, ¿no? Ese es un poco lo que nos está diciendo Goff, no a la neutralidad. Dos, recuperar la energía de transformación que tienen los mismos textos bíblicos para el presente. Tres, incorporar una lectura teológico-política que enfrente los desafíos políticos de opresión. Hoy podríamos pensar en el caso peruano claramente. Y cuatro, generar una comunión con los pobres para una relectura popular del texto bíblico, ¿no? Desde la comunión con los pobres, ¿no? Esto es muy importante. Finalmente, y con esto ya termino, aparece aquí el compromiso con la mediación práctica. Este compromiso es sobre todo público. En este aspecto transformador, los enfoques diversos, profesionales, pastorales y populares, están conectados con la acción desde diferentes dimensiones. Y estas estrategias de acción tienen discursos que impactan en la transformación. Por ejemplo, uno podría asumir el análisis de la coyuntura como un método de transformación, proyectos y programas de desarrollo, estrategias y tácticas, o niveles éticos y evangélicos, entre otros. Todos estos discursos no son solo enunciados, nos advierte el autor, sino principalmente formas de transformar la realidad concreta. En resumidas cuentas, si las tesis epistémicas de la teología de la liberación fundamentan el quehacer teológico, o sea, las cinco tesis, y los puntos de enunciación posibilitan formas diversas e integrales de transformación de la realidad, los tres niveles, el método teológico en estos cuatro pasos permiten un recorrido eminentemente profundo en la realidad, en el Evangelio y en la práctica transformadora. De esa manera, el teólogo, siguiendo el autor, ya no responde a un título, sino principalmente a múltiples formas de vivir la fe con un método particular en el rol que el don de Dios haya preparado para ellos. Bien, muchas gracias, Yeshira. Tienes la palabra. Pero bueno, muy bien, gracias Marco. Le brindamos un aplauso virtual por este pequeño resumen que nos ha hecho del texto que se está compartiendo en esta sesión. Y ahora abrimos el diálogo, ¿no? Con aquellas personas que quieran compartir, comentar, preguntar respecto de la lectura que ha hecho Marco y la lectura que cada uno de nosotros hemos hecho sobre el texto. Así que yo estoy a disposición de ustedes para para sus cuestiones. Sí, si pueden levantar la mano o simplemente me hacen una señal. Renzo. Sí, muchas gracias, buenas noches, Yeshira y Marco, gracias por la brillante explicación. Me parece muy interesante, sobre todo porque describe con claridad desde dónde parte la teología de la liberación, como lo plantea Clodovis Bosch. Pero me parece que hay una Si interferencia con un apagamos audio. nuestro... Eso. Gracias. Disculpen. Entonces, decía de que se parte desde abajo, desde el pobre, y es desde la praxis que se construye este método, desde mi entender y según comprendo en la lectura. Quisiera algo breve nomás que pueda Marco en algún momento comentar. Una idea que también propone, yo vengo particularmente de la tradición protestante, y a nosotros muchos se nos ha enseñado la, todas las teorías que parten de la escuela de Tubinga con los teóricos protestantes como por ejemplo Karl Barth,
quien dice que la teología se hace en un lado o con una mano con la Biblia y con la otra mano con el periódico. Sí, eso me parece interesante. De repente hay un hilo por allí, algo que se asemeje a esta forma. Y muchas gracias y muy buena la ponencia hasta este momento. Gracias, Renzo, por tu pregunta. No sé si hay alguien más que pueda hacer o de pronto Marco puede reaccionar un poco a lo que nos ha dicho Renzo y de paso que le vamos dando espacio a los demás a que puedan pensar también desde sus lugares, ¿no? Desde sus espacios, lo que se ha desarrollado. No sé si Marco prefiere responder. Álvaro acaba de levantar la mano o también prefieres escuchar a Álvaro. Lo segundo, Yeshira, recogemos y luego hago un Ok, comentario. recogemos entonces. Álvaro, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos los presentes. Yo tenía una duda, más que todo saber una opinión acerca tuya, porque en esta parte no de la metodología que habla Bob, es específicamente, ¿no? Cuando hace esa cuestión del análisis marxista. ¿Tú consideras que propiamente la teología de liberación llega a separarse para, creo que en este texto es del 80, ¿no? Aproximadamente, llega a tener una respuesta bien clara de su separación bueno, con los métodos de análisis marxistas sociales? Porque, por ejemplo, cuando leo los primeros textos de teología de liberación, en este caso de Gustavo Gutiérrez, Teología y Liberación comienza con casi un parafraseo de la frase de Althusser acerca de la cuestión de la fe. Y propiamente también hay un momento que hablamos de lucha de clases y todo ello, ¿no? Y bueno, sé que la respuesta de Boff es, hay una cuestión de que metodológica, usamos algunas indicaciones metodológicas. Eso es lo que propiamente dice, ¿no? Pero nos separamos de la cuestión del materialismo y el ateísmo marxista. Pero propiamente eso logra encontrar una separación entre lo que es la teología de liberación y el marxismo, o propiamente cómo lo consideras que sería la salida, ¿no? Porque propiamente, como te digo, revisando el texto de Gutiérrez, casi toda la primera parte es una justificación marxista humanista en todo caso, pero es una justificación, ¿no? Y ya luego con el pasar de los años, propiamente se va separando un poco más con unos análisis sociales más complejos, como lo dice luego en Mirar Lejos. Pero a este punto, de los años 80, ¿cómo consideras que está esa separación, ¿no? entre teología y liberación y el marxismo? Gracias, Álvaro, por tu pregunta. ¿Alguien más que desea comentar o preguntar? Muy bien. Nancy. Sí, sí, buenas noches. Simplemente no es una curiosidad, pero quizás que me hizo reflexionar un poco en el tema de las comunidades de base, ¿no? Porque siento que fue una experiencia muy rica que ayudó mucho justamente cuando habla Clodovis Boff iba planteando como el proceso de reflexión teológico y esto que decía, ¿no? Incluso utiliza la imagen del árbol, ¿no? Los follajes, los troncos y la raíz. Y me da la impresión como que propone la raíz como esta experiencia justamente de las comunidades de base que van reflexionando sobre este proceso de vivir su fe, pero desde una realidad concreta, ¿no? Por un lado, y por otro lado que a mí me pareció fundamental hacia dónde apuntaba desde el cristianismo cuando dice que solamente no es una sola transformación social, eso es muy claro, ¿no? Sino que trasciende. Y creo que en ese sentido las comunidades de base permiten justamente el compartir de la palabra, la reflexión, la experiencia humana, la experiencia de fe, la relectura incluso de la misma experiencia de fe que vive la comunidad, ¿no? Que permite trascender en esta experiencia de fe y transformarla individualmente y comunitariamente. Gracias. Solo un comentario. Muchas gracias, Nancy. Bueno, esto
No tenemos hasta el momento más comentarios. Marco, te damos la palabra. Oh, Carola, perdón, Marco. Carola acaba de levantar la mano. Te escuchamos, Carola. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos cosas. La primera era que el link que nos enviaron no nos llevaba directamente al texto de hoy. De repente si nos pueden ayudar con eso. Y la segunda es un poco las resonancias, porque nos hacían como un paralelo para mirar que esta metodología era una propuesta, pero también había como la del ver, juzgar, actuar, revisar, pero la veo bastante distinta, ¿no? La veo bastante distinta, me uno a lo que acaban de compartir antes, porque es más una lectura teológica política, es más una lectura desde el oprimido, es más también una lectura de impacto, de apropiarme de la situación para de pronto remirar con proyectos, con decisiones claras, ¿no? En los lugares donde estamos, ¿no? Me resuena mucho cuando hablamos de estos niveles éticos evangélicos, que en este tiempo son bastante, no se viven de pronto, pero qué interesante sería el poder vivir esta praxis teológica desde lo que vamos apropiándonos ahora, ¿no? Por ahí mis resonancias. Gracias, Carola. Ahora sí, Marco, te damos la Bien, palabra. gracias, Ishira. Gracias también por las intervenciones. Em, bueno, yo hago en el mismo orden de las intervenciones un breve comentario para ver si ayudo en algo, ¿no? Eh, sobre la primera, es muy interesante porque la escuela de Tubinga en realidad marcó toda una tendencia no solamente en las discusiones teológicas protestantes, sino también incluso católicas. Eh, Cuando miramos hoy, por ejemplo, los trabajos de Cristología, eh, no hay otra forma de entenderlos dentro de los debates de Tubinga. O sea, esto es muy importante porque me ha gustado mucho la primera intervención, porque permite entender el diálogo entre, digamos, la religiosidad católica con la religiosidad protestante, donde hay mucho más vínculos de lo que pensamos en realidad. Entonces eso es muy importante y la escuela de Tubinga ha marcado toda una tendencia desde fines del siglo XIX. Y con eso quiero decir lo segundo sobre el primer comentario, ¿no? Eh, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, ahora que lo mencionaban, no solamente cuando en sus trabajos, incluso en Teología de la Liberación del año 71, no solamente cita a Barth, sino también otros teólogos latinoamericanos están en pleno diálogo justamente por esto que mencionas tú, por esta relación entre el Evangelio y la realidad. Ahora, sin duda también hay muchas distinciones, ¿no? Porque una de las distinciones que creo que es importante aquí notar es que las teologías de la liberación hacen como una especie de punto de partida totalmente contextual, donde la realidad, digamos, emerge dentro de una especie de reflexión a la luz de la fe. Mientras que en el caso de Barth todavía mantiene estas dicotomías propios además de la época, de la distinción entre que por un lado el evangelio, por el otro lado lo sociopolítico, y que lo que se trata es de vincularlos. Y ahí creo que hay una distinción que tiene que ver con una superación dicotómica. Pero me parece que sí hay una relación que podrías hacer dentro del lenguaje protestante, que hoy incluso dentro de la teología protestante hay una teología de la liberación protestante también. O sea, creo que también por ahí podríamos mirar más relaciones. Sobre lo segundo, yo diría dos cosas. Hablaron específicamente de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Veamos, en la primera y segunda sección del libro Teología de la Liberación, me parece que hay una tendencia más bien a un marco interpretativo de las teorías de la dependencia de la época, más que un corpus, digamos, donde está Marx y Althusser, que es un estructuralista inspirado en Marx, ¿no? Entonces me parece que hay una primera distinción que creo que podría ayudar. Y lo segundo es, y aquí creo que Clodovil Boff lo dice con claridad, ¿no? Que es, no hay que partir de marcos interpretativos hechos, como por ejemplo podría ser el marxismo. No quiere decir que las perspectivas marxianas no ayuden. Lo que quiere decir es que las perspectivas en general, teóricas, incluso si piensan en los pobres,
podrían ser insuficientes porque no parten necesariamente de la realidad concreta de la persona que sufre. Y entonces, Boff lo que va a decir en varias partes del texto, me parece importante resaltarlo, es que hay que remirar las teorías, incluso las perspectivas marxianas, la de dependencia, etcétera, a partir de la experiencia de la realidad concreta del oprimido. Y entonces por eso es que, por un lado, no solamente la realidad supera la teoría, sino que incluso el anuncio del reino supera las perspectivas teóricas marcianas también. O sea, por ambos lados me parece que está la superación. No quiere decir que los marcos interpretativos que acabamos de mencionar no sean importantes, ¿ah? Eso también es importante decirlo. Tercero, respecto a la distinción entre el ver, juzgar, actuar, yo creo que hay como una cuestión que es clave respecto al texto de Boff que queda claro también. O sea, Boff está diciendo, la perspectiva del ver, juzgar, actuar inspira también un quehacer de la teología de la liberación. Pero al mismo tiempo hay una especie de inversión. Esto que leía yo en un momento, ¿no? Por eso me parecía importante resaltarlo. O sea, si el ver, juzgar, actuar, que es parte incluso hoy de una institucionalidad latinoamericana teológica, parte, diríamos, de una opresión del pecado eh, hacia una liberación del ser humano, lo que hace la teología de liberación es hacer más bien a la inversa. Es un proceso de liberación del ser humano hacia un proceso más trascendente de liberación del pecado. Ese quiebre, esa distinción e inversión, me parece que para Boff, podemos discutirlo, es clave para decir que la teología de liberación es tan dinámica que no puede enfrascarse solamente en doctrinas o una tradición que incluso siendo muy dinámica, la teología de liberación por eso la complementaría, ¿no? Por eso la idea de continuidad y complementariedad. Y para terminar, sobre el último comentario, eh, que hacía Nancy, yo estoy de acuerdo con Nancy respecto a las comunidades de base, porque creo que Boff, así como el quehacer de la teología de liberación de este año, estamos hablando de los años 90, ¿no? Inicios, están insistiendo en que en esa experiencia concreta de las comunidades de base, en esta tercera forma de hacer teología, ¿no? Eh, está justamente el punto de partida, pero no como una especie, diríamos, de momento inicial que luego se pierde en el camino reflexivo, teológico, hermenéutico y práctico, sino que está y trasciende los tres momentos, ¿no? O sea, es un momento del ver, en este caso socioanalítico, es un momento hermenéutico donde las comunidades de base siguen presentes y es un momento de transformación donde la comunidad de base incluso, ¿cierto? Son parte de ese proceso de transformación. Entonces, digamos que el quehacer de la teología de la liberación con este método está poniendo en el centro los tres niveles de enunciación, pero al mismo tiempo está poniendo en el centro cómo desde la experiencia misma se genera procesos de transformación de largo alcance que supera el determinismo o la experiencia concreta inmanente, sino que va más allá justamente de este carácter inacabado de lo trascendente, ¿no? Entonces yo ahí de acuerdo con Nancy con este último comentario también, ¿no? Eso diría Yeshira. Muy bien, muchas gracias Marco, gracias a todos por también su participación para ser coherentes también con los tiempos. ¿Les parece si pasamos a 5 minutos de receso y volveríamos ya con la relectura que nos presentará Marco respecto al texto para el hoy, ¿no? Tomamos 5 minutitos y estamos aquí a las 6:55 para ser exactos, ¿no? Según el reloj que tengo yo. Muy bien.
Muy bien, estamos ahora sí de regreso después de este pequeño receso que hemos tomado. Ahora vamos a continuar escuchando a Marco con la segunda parte de la presentación, que es justamente la relectura y la actualización al presente. Te escuchamos, Marco. Tienes nuevamente 20 minutos para esta presentación. Ahora sí prometo 20. Muy bien. Ahora voy a entonces a mirar a la luz del texto, ¿no? Un poco de eso se trata también la primera parte para entender la segunda. Pero ahora mirando una propuesta que intenta ser creativa, eh, que tiene que ver también con estos que estoy trabajando aquí en Bélgica, y que me interesa también escuchar sus comentarios, sus impresiones. Entonces, bien, yo le he titulado muy brevemente Reactualizando el método de la teología de la liberación, los aportes de Christine Justaert, que es una teóloga contemporánea que se asume como una teóloga de la liberación, y que le interesa recuperar este texto que acabamos de leer además. O sea, está en pleno diálogo con este texto. Esta propuesta tiene como objetivo recontextualizar el método de las teologías de la liberación a la luz de los escritos de Justaert y también de David Harvey. Por un lado, la teóloga Justaert tuvo la brillante idea de releer los textos de la teología de la liberación y conectarlo con los pensadores posmodernos para que la crítica a las injusticias y la defensa de los más vulnerables sean audibles para el siglo XXI. En ese sentido, mientras que Justaert se sirvió especialmente de los trabajos del filósofo Deleuze para reinterpretar el método de la teología de la liberación, David Harvey propuso concentrarse más bien en la crítica del poder en los centros de las ciudades. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. En esa línea, esta breve presentación sostiene que, y esta categoría quiero pedirles que le tomen mucha atención, que las cartografías de la experiencia deben ser conectados con el materialismo histórico de las ciudades que David Harvey formuló con el objetivo de reconectar la pluralidad de la vulnerabilidad. Para ello, entonces, en primer lugar, también en 3 pasos muy breves, desarrollaré primero la propuesta de Justaert para que quede claro de qué se trata y el concepto específico de las cartografías de la experiencia. En segundo lugar, profundizaré en el derecho a la ciudad de David Harvey. Y finalmente, propondré un método teológico liberador que integre ambos elementos. Ese es un poco el camino que voy a seguir. Vayamos al primer punto. Cartografías de la experiencia. Para recontextualizar las teologías de la liberación, sugiero volver al texto Cartografías de experiencia, repensando el método de la teología de la liberación, que es un texto que publicó ella en el 2015. En este artículo, Justaert sugiere superar la concepción de ver, juzgar y actuar, primer punto de quiebre, debido a que para ella este esquema era demasiado estructurado e impide también incluso conectar con realidades más dinámicas y fluctuantes como nuestra época contemporánea, ¿no? Donde, por ejemplo, la inmediatez es pan de todos los días, lo que pasa en las noticias, ¿no? Aparece una noticia y a las 5 horas estamos en otra, ¿no? Entonces, lo que dice Justaert es, el mundo es muy fluctuante, entonces hay que pensar en nuevas metodologías que no sean tan estructuradas como estas. En ese sentido, sugiere pasar desde el método estático, que es para ella el ver, juzgar, actuar, que para muchos de nosotros que hemos crecido y bebido de esto, diríamos, ¿no? Diríamos, no es tan estático como ella piensa, pero bueno. Pasar de eso al método dinámico del nuevo materialismo en la teología. Este cambio de perspectiva permitirá tener en cuenta no solo al sujeto que sufre, sino también a las diferentes formas de expresión del mundo. Es decir, poner el acento en qué, en el sujeto, sí,
pero también en las ciudades, también en las calles, también en las estructuras eclesiales, en la arquitectura de nuestras ciudades o de nuestros países. El nuevo materialismo entonces pasará desde una perspectiva no solamente antropocéntrica, es decir, donde el ser humano es importante, sino pasar a una perspectiva donde los espacios públicos también nos digan mucho respecto a la opción por los pobres. O sea, descentrar al ser humano. Es el ser humano y también los demás elementos que permiten entender cuál es su situación. Para que esta perspectiva entonces se encarne en la realidad, la autora propone recuperar el concepto de ensamblaje. Esta categoría, la ensamblaje, retrata cómo las diferentes dinámicas de la realidad se reconfiguran constantemente a la luz de las diferentes interconexiones que el sujeto tiene con el mundo y con el otro. Este ensamblaje sugiere que la materialidad no solo está viva, sino también incluso tiene voz. ¿No? Esta concepción de que los silencios hablan, que las calles nos dicen también algo, que las estructuras también nos dicen, por ejemplo, procesos coloniales o decoloniales, estatuas que nos pueden decir también de qué tratan nuestras ciudades. Al respecto, la metodología de la teología de la liberación entonces debe incorporar formas de ensamblaje para que las diversas formas ternarias, como el yo, tú y el mundo, ¿no? El yo, el otro y el mundo, expresen genuinamente una voz desde los vulnerables. Reconocer ello implica entonces aceptar que el método debe recuperar el carácter interconectado con el mundo y pensar las fluctuaciones de poder que recorren las fibras de injusticia y las reivindicaciones de los excluidos, ¿no? Poner un ejemplo, vivir en Comas o en San Juan del Urigancho o en Villa El Salvador es distinto a vivir en Miraflores, en San Isidro o en Magdalena. Y lo que nos dice, claro, Yustair es, claro, porque lo que hay que mirar no solamente son las personas y sus relaciones, sino que además hay que mirar las estructuras donde viven, porque también nos dicen algo respecto a eso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ampliemos la mirada, no solamente miremos al sujeto aislado, sino qué nos dicen las estructuras en las cuales viven. Solo de esa manera se podrá hablar de la cartografía de las experiencias. Estas cartografías superan no solo el dualismo entre teoría y práctica, sino también rompen, ojo, con el dinamismo entre centro y periferia, que tanto ha insistido las teologías de la liberación del siglo XX. O sea, lo que nos quiere decir es que esta vulnerabilidad, esta cartografía, incluso podría empezar a mirar que en espacios donde aparentemente hay bienestar, podríamos encontrar dimensiones de vulnerabilidad. Este mapeo de experiencia de vulnerabilidad no solo se observa, sino se vive en la experiencia etnográfica o interseccional. Por ello, reactualizar el método supone recuperar la inmanencia, o sea, el estar en el lugar del quehacer teológico desde las diferentes formas donde la humanidad termina, digamos, estando bloqueado por la dominación. Pensar no solamente entonces en lo material, sino también en el género, en el sexo, la raza, la edad, entre otras. Por ello se debe mapear las experiencias de exclusión mediante miradas sobre el cuerpo, los afectos, que terminan mediando a las personas y a sus propias, ella diría, territorializaciones, ¿no? Nuevas formas de dominación. Entonces, cartografía de experiencia es una primera mirada que reinventa el ver, jugar, actuar y que empieza a mirar las diferentes formas que no necesariamente son antropocéntricas, sino que además entiende que las diferentes dimensiones de vulnerabilidad están en diferentes formas en diferentes lugares, ¿no? Ahora, esto quiero conectarlo con una segunda aproximación. A esta pluralidad cartográfica que acabamos de describir, ahora la propuesta es conectarlo con la concepción de David Harvey. Vayamos entonces a ello.
El objetivo de esta conexión es dotarle a la recontextualización un componente concreto, material, de exclusión. En ese sentido, recogiendo nuevamente las tesis de un libro que se publicó en el 2012 que se llama Ciudades Rebeldes, se propone que el método de la teología de la liberación critique el centro del poder localizado en las ciudades. Ojo con esto, ¿no? Es muy importante. Estas ciudades, para el autor, han funcionado no solo como un centro de poder, podemos pensar Lima, por ejemplo, sino como los lugares donde la circulación del capital se reproduce. Esta reproducción ha reforzado, en el fondo, la acumulación del dinero por desposesión de los vulnerables, ¿no? Vamos a decir, incremento económico de los ricos en desfavor de los más vulnerables, donde finalmente estos últimos terminan siendo el medio para que el capital siga funcionando de manera eficiente, eficaz y efectiva. Por ello, el método de la teología de la liberación no puede redirigirse en diferentes lugares sin horizonte, siguiendo a Harvey. Por lo contrario, para empezar con el proceso de transformación, debe relocalizarse sus esfuerzos en espacios donde el poder del capital se concentra para excluir. Uno podría pensar en los grandes centros financieros de las ciudades, ¿no? Madrid, New York, en el caso de América Latina, Lima, Bogotá, ¿no? Etcétera, Buenos Aires. De esta manera, ahora, ya no se puede hablar de la clase obrera como se hablaba en los años 70, sino de una clase urbana que reproduce la exclusión en favor del capital. En otras palabras, ya no se trata de quién está alienado dentro de una empresa produciendo o vendiendo en favor del capital, ¿no? O sea, uno podría pensar las grandes fábricas de aquella época. Sino ahora, también el problema radica en la persona que limpia la calle, que realiza un delivery, por ejemplo, o quien cuida a los niños en las casas. Entonces, eso me parecía muy interesante de David Harvey, ¿no? No solamente pensemos en las empresas, pensemos en todas las personas y nuestras propias actividades. Entonces, no se trata de intenciones o espacios empresariales localizados, sino de reconocer que la ciudad misma, la ciudad donde vivimos, en sí misma está la posibilidad de una forma de liberación. Por ello, los esfuerzos no tienen que ver con la mera redistribución. Eso lo podría decir los métodos más marxianos. De lo que se trata es de redistribuir la riqueza, ¿no? Por ejemplo. Sino de una creación para constituir una ciudad distinta con derechos que no sean desposeídos. O sea, que las personas realmente puedan ejercer sus derechos y que no se los quiten en términos concretos, como por ejemplo que sean matados en una marcha y que a nadie le interese, ¿no? Estos derechos no pueden ser mermados para salvar crisis financieras, creando trabajos momentáneos, como nos pasa en el país o en muchos países, ¿no? Hay crisis y se crean trabajos, ¿no? Y se empieza con el marketing diciendo, estamos creando más trabajo, ¿no? Esos son trabajos momentáneos, para que las personas, en el fondo, nos dice Harvey, se adormezcan porque tienen trabajo y renuncien justamente a su conciencia de derechos. Sino más bien se trata de descentrar el capital para recuperar al ser humano como objetivo del desarrollo. Las luchas entonces ya no son solo por ingresos justos, como uno podría pensar en los años 70, sino ahora la lucha es por alquileres, por transportes dignos, por espacios seguros, públicos seguros o por calles limpias, ¿no? Es decir, ya no quiere decir que el ingreso no sea injusto, lo sigue siendo, pero también los reclamos tienen que ver con otras cosas, como por ejemplo, cómo pago mi mensualidad este mes,
o cómo me subo al transporte y puedo creer que el transporte que utilizo es realmente humano para mí. En ese sentido, en las zonas urbanas y ciudades se encuentra no solo el centro del poder, sino también el centro de la rebelión. Por eso, esta rebelión ya no es de clase, sino de quienes sostienen de manera invisible la ciudad, limpiando las calles, cuidando a los niños o educando el futuro del país. Por ello, la metodología de la liberación debe de introducir formas comunitarias que resistan al capital como huertos, por ejemplo, comunitarios, espacios culturales autogestionados, viviendas comunitarias, en vez de pensar en préstamos, por ejemplo, bancarios, para reforzar justamente ese capital, ¿no? Creo que el ejemplo claro es la persona joven de 30 años endeudándose 25 años con el banco y pagando 150% de deuda más, ¿no? Que claro, es para sobrevivir, pero refuerza nuevamente el capital, ¿no? Entonces lo que Harvey dice, ¿por qué no creamos espacios distintos de esperanza? Formas distintas donde la lógica de la acumulación por desposesión, que agrede y violenta a los más vulnerables, sea justamente un espacio para resistir contra ellos. En palabras de Harvey, se trata del derecho a la ciudad. Este derecho significa la posibilidad de crear espacios diferentes donde los recursos de los vulnerables no se inviertan en los bancos, sino que se busquen espacios comunitarios y cooperativas en favor de ellos mismos. De esa manera, los rebeldes pueden obligar al sistema que cambie su lógica de la necrofilia. ¿Cómo obligas al sistema? Creando nuevas formas de vida. Ahora, para terminar, ¿cómo articular ambas perspectivas? Y yo aquí doy solamente 3 pistas. Yo creo que hay muchas cosas más, pero por lo menos para esta sesión 3 pistas. Recorrer el itinerario de Justaert sobre las cartografías de la experiencia y de David Harvey sobre las ciudades rebeldes otorgan un buen punto de partida para recontextualizar las teologías de la liberación. Ambas perspectivas ofrecen no solo aproximaciones contemporáneas, sino también miradas más dinámicas para pensar los métodos en relación con el poder, los excluidos y la vida concreta. Para ejemplificar los aportes del método propongo 3 ideas. Primera, si Boff insistió en recuperar 3 puntos de vista, ¿se acuerdan? El profesional, el pastoral y las comunidades de base o lo popular. Recuperar a Justaer permite en realidad ahora comprender que no se trata solo de 3 modelos, sino de la experiencia de todos y de todas los seres humanos. Los nuevos mapas de la experiencia sugieren que incluso dentro de cada punto de vista profesional, pastoral o comunitario, también hay una pluralidad de experiencias vividas que no puede reducirse a sistemas tripartitos como lo hacía Boff. Por lo contrario, la exigencia es mayor. Ahora no solo los no creyentes tienen mucho que aportar, ojo con eso, sino también que la experiencia ya no es solo un momento de reflexión, sino el eje articulador de la vida para reflexionar en favor de los vulnerables. Las cartografías, ¿no? Está por todos lados. Segundo punto. El método de la teología de la liberación acentúa el carácter sociológico, analítico, hermenéutico y práctico, como lo veíamos en el primer momento. Pero ahora, pensando en Harvey, nos invita a focalizar que ese proceso analítico se concentre en las ciudades. O sea, hay un punto focal. Ello permite no solo enfrentar a la concentración del poder donde las lógicas de acumulación por desposesión están normalizadas, o sea, endeudarse con el banco es normal y creemos que de esa manera uno puede sobrevivir, y lo que realmente estamos haciendo es reproducir el capital para que los vulnerables sigan siendo vulnerables, sino que más bien se presentan en estos mismos espacios, ciudades, como el campo de batalla para construir utopías posibles. De esta manera, la agencia se encuentra en quienes sostienen a la ciudad con sus actividades diversas,
Lo que decíamos, limpiar las calles, construir los pavimentos, etcétera. Reconocer nuestra propia agencia dentro de estos espacios y hacerlo visible permite abrir la posibilidad de una transformación creativa contemporánea. El poder invisible está en quienes son los excluidos justamente de la historia en estos centros de lógica del capital. Y para terminar, finalmente, en tercer lugar, la opción por quienes sufren adquieren una dimensión distinta. Por un lado, Justaert nos dice que no se trata de hablar de un grupo de pobres en un lugar específico, sino de diferentes formas de vida que quedan bloqueadas alrededor del territorio, de estas cartografías. Ello permite entender que los vulnerables no solo tienen diferentes formas de ser pobre, ¿no? que es cierto también, sino que además están mediados por formas interseccionales que bloquean sus florecimientos humanos. Por otro lado, siguiendo a Harvey, no se trata de hablar de clases sociales oprimidas, como en los años 70, sino de lógicas de poder que someten a los vulnerables dentro de las ciudades para que sostengan invisiblemente el imperio del poder y del capital. Para Harvey, entonces, se trata de enfrentar la opción por los vulnerables en el centro del poder, para que se rebelen ya no como una revolución sangrienta, ¿no? Como se podría pensar en el siglo XIX, sino como unas formas de vida distintas que renuncien a esa acumulación por desposesión que nos hemos acostumbrados a vivir. Quizás entonces recuperar la conexión entre la teología y la liberación y la filosofía política contemporánea ayuden a enfrentar este mundo complejo que se nos escapa de las manos con falsas ideologías. Gracias. Muy bien, muchas gracias Marco por compartir con nosotros esta relectura para nuestros tiempos del texto de Clodo Bisboff. Un aplauso virtual también para él. Y bueno, ahora sí pasamos a estos últimos 20 minutos para poder dialogar con algunos comentarios, preguntas que deseen hacer en lo que se van animando. También les recuerdo, por favor, a aquellos que tienen en su nombre incompleto o que no puedo ubicarlos en la lista que tenemos, que se renombren ¿cómo se llama? En el Zoom, o en todo caso al final, después de los comentarios y las preguntas, pues también revisaremos un poco quienes están presentes hoy con vistas al tema del certificado que se dará al final del seminario. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta. Jonathan. Buenas noches. Este, bueno, yo tengo una consulta, no sé si estoy malinterpretando lo que ustedes están tratando de decirlo, ¿no? Yo considero que es bueno preguntar para no caer en el error de interpretar de manera errónea. El profesor Marco ha ido explicando, ¿no? Con ejemplos de la vulnerabilidad de los más pobres. Este, no sé si está tratando de darnos una ideología socialista sobre la teología de la liberación o yo me estoy equivocando. Gracias, Jonathan. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Que se van animando. Hola, hola, buenas noches. Isabel. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecerte, Marco, por todo este análisis que nos presentas, tanto al inicio como ahora esta relectura que me ha parecido realmente bien interesante e interpeladora para actualizar cómo estamos leyendo también los signos de los tiempos frente a las dinámicas de poder que se están dando actualmente, ¿no? Yo quería consultar si tú podrías como profundizar un poquito hacia el final, casi hablabas de cómo el método puede ayudar no solamente a generar una crítica y a desvelar, digamos, todos estos
dinámicas de poder, sino también ayuda a construir nuevas utopías, que creo que es una situación que estamos viviendo también, ¿no? Todas estas narrativas que sostenían un modelo, un sistema están cayéndose y están desmoronándose, ¿no? Entonces, ¿tú crees o de qué manera piensas que este método puede ayudar no solamente a generar esta crítica, sino también esta propuesta eh, de reconstruir, ¿no? O sea, esta mirada propositiva también, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Isabel. Nancy. Sí, solamente a mí me hace eco el tema de los territorios y me hace pensar en este último tiempo que se hablaba la territorialidad de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, que en algún momento lo escuché, me parece a la teología queer hablar de esto y algunas expresiones también políticas cuando hablan de, en estas campañas políticas, hablaban nuestros territorios, hablando como parte uno mismo de los territorios, por ejemplo, de la Amazonía, los territorios de la del surandino, ¿no? Entonces un manejo del lenguaje, no sé si hay relación en esto, una reflexión en aquello, es una simple, una resonancia. Uh-huh. Muchas gracias, Nancy. Joseph. ¿Estás con el micro apagado, Joseph? Hola, ¿me escuchas? Sí, se me escucha ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Mira, mm, bueno, un comentario y tal vez una pequeña pregunta al final, ¿no? Cuando estábamos haciendo, bueno, cuando yo estuve haciendo la lectura, hablaba acerca de las tesis que se estaban planteando en este caso, y me quedó una pequeña sensación en este momento, ¿no? Primero, las tesis obviamente obedecían una especie de defensa, ¿no? Un tema eh, tal vez de circunscribir la teología de la liberación como algo ilegítimo, eh, cuya coyuntura podría ser tal vez tenida como peligrosa, ¿no? En ese momento, ¿no? Hablamos de esos años. Eh, ¿Cómo podríamos mirarla el día de hoy nosotros? Desde, por ejemplo, en el contexto actual nosotros, Perú, ¿no? Eh, Hoy estamos hablando de que hay otros espacios de poder o de acción, ¿no? Que están apropiándose o se han apropiado de ese lenguaje, ¿no? De ese discurso. El tema del pueblo, el tema de la fe transitada, vivida, ¿no? El tema de la experiencia histórica, ¿no? Del caminar histórico, ¿no? Y vemos eso en grupos, por ejemplo, políticos, conservadores hoy en día, ¿no? Y esos discursos están siendo aplaudidos, apropiados, aplaudidos y se toman como una regla de medida, ¿no? Eh, Nosotros al final, con todo lo que se ha puesto, ¿no? Que me queda muy claro algunos detalles más que se han ido dando, podríamos pensar en lo siguiente, ¿no? Actualmente, o podríamos como cerrar una conclusión, la teología de la liberación en su momento diagnosticó correctamente la enfermedad que la sociedad padecía o vivía en ese momento. Tal vez los instrumentos de análisis, sus objetos de estudio, eh, fueron plasmados, delimitados en un momento tal determinado que hoy en día necesita tal vez algún cambio. Es la teología de la liberación algo que necesita plantearse una nueva perspectiva ahora, nuevas categorías, porque si hablamos del oprimido, del pobre, eh, en ese tiempo estaba claro quién era el oprimido y el pobre, pero hoy, tal como lo mencionó el exponente, el pobre ya no es solamente aquel campesino o obrero, sino que el pobre son muchos, muchos más espacios, ¿no? Hay muchos más espacios donde miramos eso. ¿Deberíamos pensar en eso o deberíamos seguir dialogando desde el plano intelectual, buscando ese diagnóstico de esos espacios, ¿no? ¿Cómo es que nosotros deberíamos mirar esa parte de, por decir, actualización de la teología de la liberación en el actual contexto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias, Joseph, y gracias a todos los que han comentado. Marco, te damos el pase a ti para que puedas responder y vayamos cerrando nuestra sesión del día de hoy con los comentarios de Marco. Marco. Muy bien, Yeshira, gracias. Y gracias por los comentarios. Voy a intentar responder. No necesariamente lo lograré, pero por lo menos intentaré. Pero antes de responder, quiero decir algo que es respecto a la primera pregunta, y por eso digo esto. Puedo contextualizar este segundo momento, ¿no? El primer momento ha sido una síntesis del texto, pero este segundo momento es una propuesta de un proceso de investigación que yo estoy llevando de manera muy particular, ¿sí? Eso es muy importante decirlo, que es, digamos, un poco a título personal esta propuesta de mi proceso de investigación aquí en Bélgica, ¿sí? Entonces, eso quiero dejarlo claro. Entonces, la primera respuesta sería la siguiente, ¿no? Eh, Inmediatamente diría no, no es una propuesta socialista. Eh, y la segunda respuesta respecto a la primera pregunta es, eh, creo que de lo que se trata es de, digamos, remirar la actualidad a partir de qué es lo que está oprimiendo al ser humano hoy. Cuando miramos, vamos a decir, las cristologías de cómo el anuncio del Evangelio supone una opción por el vulnerable, puedes pensar en las curaciones del leproso, etcétera. eh, la pregunta es cómo eso hoy, la teología de liberación está haciendo esa actualización, ¿no? ¿Cómo pensar hoy el seguimiento a Jesús en ese sentido? Y por eso plantea el método. O sea, le parece que el método permite justamente generar un proceso de salvación a las personas que no está solamente aquí, sino, como decíamos, trasciende. Y por eso es soteriológico. Entonces, en ese método, creo que hay una insistencia en el análisis de la realidad, entender qué es lo que nos oprime hoy. Y por eso me parecía que Justaert y Harvey nos dicen un poco, yo creo que hay muchas otras miradas, pero nos dicen por lo menos dónde se está concentrando hoy las formas de violencia contra los seres humanos. Y para poner dos ejemplos concretos, ¿no? Primero, no podemos decir, ¿cierto? No podemos negar que cuando yo lo digo porque, digamos, he tenido mucho contacto con estudiantes, porque yo enseñaba en la universidad, y la gente que acababa, lo primero que hace es buscarse un lugar para vivir, y se busca un departamento, y para buscarse un departamento tiene que endeudarse, y termina endeudándose no un año, no 5 años, se endeudan 25 años. Y van a terminar de pagar eso cuando tienen 50, 60 años. Entonces mi pregunta es, ¿podemos decir que una vida digna supone un endeudamiento de casi un tercio de su vida? Y la respuesta inmediata es no, y eso no me hace ser socialista, ¿cierto? Eso me hace mirar la realidad y entender que el bloqueo del desarrollo humano se está viviendo de esa manera. Y segundo elemento, y ya con David Harvey, y es que eso funciona principalmente en las ciudades. No digo que no funcione en los otros espacios, pero creo que en las ciudades lo que se ha gestado es una normalización de una vida que incluso nos impide a nosotros humanamente vivir. No, puede ser con la aceleración de la propia vida, puede ser con la aceleración incluso de tener tantas actividades que no tenemos espacio para realizarnos humanamente. Porque justamente necesitamos pagar X, Y y Z cosas, tenemos dos, tres, cuatro trabajos, etc., 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 ¿no? Podemos decir muchas cosas. ¿Hablar de eso me hace socialista? Tampoco, ¿cierto? Me hace hablar de la propia humanidad, que es lo que nos decía Jesús. Entonces creo que eso es clave. Ya sé sobre la primera pregunta. Y sobre las otras tres voy a avanzar un poquito más rápido, porque sé que ya se está acabando la hora. Eh, Sobre la segunda pregunta me parecía que lo hacía Isabel, ¿no? Las nuevas utopías. Yo creo que ahí tanto Justaer como Harvey apuntan en el mismo plano. Es decir, no pensemos en formas utópicas que vienen de fuera o de arriba hacia abajo, sino más bien pensemos en formas
de utopías que nacen de la propia forma de vida. Por eso es que Harvey, y por eso me parecía interesante cuando lo leía, es que cuando tú miras la experiencia de la persona que barre o la persona que limpia, por ejemplo, los baños o limpia las calles donde las personas transitan, justamente lo que nos dice Harvey es que hay que mirar ahí porque esa experiencia no solamente es creativa, sino que además esa experiencia sostiene la vida de la ciudad. Cuando miramos no sé, policías cuidando la vida de las personas, o cuando miramos profesores enseñando en los colegios, si quitamos a esas personas, la vida en conjunto se cae. Y entonces la esperanza está ahí justamente, en remirar la experiencia de esas personas, eh, entendiendo que es ahí, en esas bases, en donde se fundamenta y se sostiene los espacios donde la vida se realiza. La tercera pregunta, sobre los grupos, bueno, fue un comentario en realidad, pero fue sobre los grupos, o bueno, sobre, perdón, sobre la territorialidad de los cuerpos, ¿no? Yo creo que lo que hoy, en pleno siglo XXI, sobre la mirada de las teologías de liberación, es hacer la pregunta que ya se hacía Boff en los años 90 y que hoy también la miramos ahora, que es, ¿dónde está la persona que termina siendo excluida? ¿O dónde está la persona que termina siendo bloqueada humanamente? Bueno, ¿está en los pobres materiales? Sí, pero también está la persona que tiene problemas, no sé, o que está sometida por el trabajo, ¿no? O está con un estrés absoluto. Y también está la persona que es excluida por género. O sea, cualquier forma de exclusión está en el centro y la pregunta por eso es preguntarnos sobre no el pobre específico en un lugar concreto, sino por esa relación de exclusión que se genera, que es un poco lo que nos decía Justaert, para mirar esas cartografías de la experiencia. Entonces, eso me parece clave. Y finalmente, y con eso termino, tiene que ver la última pregunta, que es un poco el diagnóstico que hizo la teología de liberación en los años 70, 80 y por lo menos en este texto compilado inicio del 90. Yo creo que el diagnóstico estuvo bien para la época, por eso me parece interesante volver a los textos, pero a la vez, como toda época, ¿cierto? Y como toda perspectiva teórica, termina teniendo limitaciones de su época. Y por eso lo necesario y lo importante, incluso del propio seminario, de preguntarse sobre cómo recontextualizar hoy en este mundo que, como decía un autor, ¿cierto?, está mediado por la aceleración y por las formas de una vida dañada, distinta, ¿no? No estamos viviendo, vamos a decir, en los años 40, 50, donde apareció el Holocausto, o los años 70, 80 y 90, donde aparecían comisiones de la verdad en América Latina por los horrores y terrores que había pasado en nuestro continente. No estamos viviendo esa época, pero estamos viviendo otras formas, incluso un autor, ¿cierto?, decía, otras formas de campos de exterminio, que ya no son campos de concentración, sino que la vida misma hace y se normaliza para que la persona de otra manera sea bloqueada humanamente. Y yo creo que de eso se trata, de encontrar estos marcos. Y por eso le diría a Joseph que me parece que mirar a Justaert, mirar a Harvey nos permite comprender, no para comprarnos todos sus marcos teóricos, pero por lo menos nos iluminan para entender la realidad, para volver nuevamente con Boff, para decir que de lo que se trata es de partir de la experiencia de vulnerable, como lo hizo Jesús, y no de un marco interpretativo teórico, para luego empezar qué ayuda y qué no ayuda para entender la vulnerabilidad y la reivindicación de esa persona que ha sido excluida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marco y agradecemos también a todos por su participación. Gracias también por la lucidez con la que nos vas hablando y vas reinterpretando todos estos textos de hace tantos años, ¿no? Solamente antes de irnos, por favor, quisiera saber, tengo aquí dos personas que están, una que dice Redmi Note 9, que no sé quién es, no tengo su nombre, y otra que está, supongo que es por el celular
es Samsung SMA 155. Si me pueden dar sus nombres y apellidos, nada más por la cuestión de las listas, ¿no? Y si no, igual ya con los demás nos vamos despidiendo y nos estaríamos viendo el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal seguramente Marco estará enviando el correo electrónico para recordarnos y el texto que nos toca para el próximo viernes es Teología de la Liberación y Marxismo de Enrique Dussel, ¿no? Dentro de, el texto de Mysterium Liberationis. Entonces, no sé si me puedo quedar con las dos personas, si pueden levantar la mano y decir sus nombres y apellidos para poder anotarlas en la lista de asistencia. Yeshira, creo que Isabel ha alzado la mano. Isabel. Sí, mientras van estas dos personas quizás dando su nombre, no sé si sería posible tomar una foto para tener contenido, para subirle. Creo que en la sesión anterior no logramos hacerlo, para también dar difusión, ¿no? Y recordar que estos viernes nos estamos reuniendo para reflexionar sobre estos temas. Ujú. Dale, Sí, claro, Isabel. muchas gracias Isabel. Si se puede, todos los que puedan abrir su camarita. Aquí justo estoy viendo a Redmi, pero no me dice su nombre. El audio no se le escucha. Voy a Bueno, escribir. mi nombre es Georgina Perpetua Muñoz Arias. Georgina Muy Muñoz. bien. Muchas gracias, Georgina. Sí, no enciendo la cámara porque tengo baja el internet y rápido se bloquea. Más bien, muchas gracias y disculpen. Muchas No te gracias por preocupes. todo. Gracias. Gracias, Georgina. Y solamente nos falta aquí nuestra hermana. Los que han podido abrir la cámara, Isabel, si puedes tomar la foto. Tantas Sí, caras sí. conocidas, qué nivel. A ver, entonces yo voy a tomar la fotito. Como son dos pantallas, entonces me van a tener un poquito de paciencia. Yo les voy avisando. Entonces, 1, 2, 3. A ver, un segundito. Ya. Y ahora la otra. 1, 2, 3. Ya. Ahora sí. Listo. Listo. Gracias, Muchísimas Isabel. Gracias. gracias a todos. Gracias, Gracias, buenas noches. Marco, por tu Hermana Redmi, lucidez. no, Un no se Muchas gusto. escucha. gracias, hasta luego. Buenas Gracias. Si noches. lo puede escribir Gracias, de hasta repente. luego. Hasta luego. Gracias.